la charla. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, la definición de electrocardiograma es sencilla, ¿no? Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Es por eso que yo les decía que en este momento nosotros tenemos que pensar como electricistas, ¿ya? Entonces, el electrocardiograma, como vemos ahí en el diagrama, es la herramienta que vamos a utilizar principalmente para ver cómo está la actividad eléctrica de nuestro corazón. Esto mediante los electrodos que vamos a poner en el brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda y pierna derecha. Estos más los electrodos frontales, siguiente por favor, nos van a dar lo que van a ser las 12 derivaciones. Tenemos 6 derivaciones frontales y 6 derivaciones horizontales. Siguiente, por favor. Ya, eso es prácticamente hacia dónde nos va a ir guiando la energía que se va a ir produciendo por el corazón a través, que se va a medir a través de estos puntos, ¿no? A través de estos electrodos. Siguiente, por favor. Es así que tenemos nuestras dos tipos de derivaciones, las frontales, que se van a dividir en las bipolares y en las unipolares, ¿no? Dentro de las bipolares vamos a tener a D1, D2, D3 y las unipolares ABR, ABL, ABF. Las horizontales van a ser, o también llamadas precordiales, vamos a tener de B1 a B6. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, dentro de lo que van a ser las derivaciones frontales bipolares, ¿a qué me refiero con bipolares? Que tienen dos polos, ¿verdad? Las derivaciones bipolares van a ser aquellas que me van a medir la diferencia eléctrica. Por eso D me marca la diferencia eléctrica entre un punto y otro. Es así que D1 me va a medir la diferencia entre el brazo izquierdo, en este caso positivo, y el brazo derecho, en este caso negativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la energía se aleja del corazón, ¿no? Siguiente, ¿me lo pones, por favor? D2 me va a medir la diferencia eléctrica entre el brazo derecho negativo y en este caso la pierna izquierda positivo. Y D3 la diferencia eléctrica que va a medir entre la pierna izquierda positiva y el brazo izquierdo negativo. ¿Se acuerdan de esto? Lo habíamos llevado en segundo año en fisiología, está en el capítulo 2 del Guyton Hall. Nos va a dar lo que es el triángulo de Einthoven. Este triángulo de Einthoven nos va a dar simplemente una fórmula en la cual nosotros vamos a poder sacar la energía que es matemática simple, nada más que nos va a dar cada una de estas derivaciones, ¿no? Y de este triángulo de Einthoven nace lo que va a ser nuestra fórmula de Einthoven, ¿no? Siguiente, por favor. La fórmula de Einthoven, como bien sabemos, es D2, va a ser igual a la suma de D1 más D3, ¿no? Es así como nosotros vamos a ir prácticamente asumiendo o detectando, o bueno, no nosotros, el electrocardiógrafo, ¿no? La máquina del electrocardiograma nos va a ir detectando la energía. Entonces, ustedes sabían que D1, D2, D3 era por la diferencia eléctrica de estos puntos, pues como les digo, muchos de los médicos generales actualmente todavía no saben estas cosas básicas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, uno más. Eso es un diagrama de más o menos cómo va a ir yendo la energía. Siguiente. Ahora, las derivaciones frontales unipolares, como nos dice su nombre, solamente van a detectar un polo, ¿ya? Es así que ABL me va a detectar el valor absoluto o aumentado de lo que va a ser el brazo izquierdo, ABR me va a detectar el brazo derecho y ABL me va a detectar la pierna izquierda. Como ustedes bien saben, la pierna derecha va a ser neutra, ¿no? O sea, es como tierra prácticamente. Les digo que nosotros no tenemos que imaginar que somos electricistas. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto esas máquinas con las que miden energía para los aparatos electrónicos. Es casi el mismo principio que tiene el electrocardiograma, ¿no? Los electrodos y prácticamente la energía que va a despedir el cuerpo va a ser medida por estos instrumentos, ¿no? Entonces, D1, D2, D3 va a venir dos polos, la diferencia eléctrica entre un punto y otro, y simplemente es una resta, ¿no? Y las derivaciones unipolares van a ser las que van a medir el valor absoluto de cada uno de estos puntos, de cada uno de estos electrodos. Siguiente.
Ahora, pasando un poco a lo que van a ser las derivaciones frontales, ustedes ya tal vez muchos saben cómo se coloca los electrodos para un electrocardiograma, ¿no? B1 va a colocarse entre el cuarto espacio intercostal y el borde paraesternal derecho. B2 se va a colocar entre el cuarto espacio intercostal y el borde paraesternal izquierdo. Esperamos un momento B3, colocamos primero B4 en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular, ¿no? Y B3 la vamos a colocar justamente en el espacio que nos va a quedar entre B2 y B4. B4 se va a colocar en el quinto espacio B5 se va a colocar a nivel de B4, igual en el quinto espacio intercostal, pero ya sobre lo que va a ser la línea axilar anterior, y B6 se va a colocar en la misma altura, pero a nivel de lo que va a ser la línea axilar media. Es así como se coloca adecuadamente cada uno de los electrodos del electrocardiograma. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a pasar a otra cosa que también nos trae muchos problemas, es el papel del electrocardiograma. Hay que entender que el papel del electro es un papel ya prácticamente estandarizado en todos los electrodos. Es un papel milimetrado, es un papel térmico, ¿no? Es así que no necesita tinta, es solamente con calor que nos va a llegar a hacer la impresión de estos gráficos que nosotros necesitamos leer. Ya para esto nosotros necesitamos conocer cada uno de sus valores, ¿no? El papel del electrocardiograma, todo lo que veamos de manera vertical nos va a indicar voltaje, ¿no? Voltaje es lo que da energía, ¿no? La cuantificación de la energía. Y todo lo que vemos de manera horizontal nos va a indicar tiempo. Es por eso que es necesario saber cada uno de estos valores, ¿ya? Cuando hablamos de voltaje, cada cuadrado pequeño, bueno, vamos a tener diferentes tipos, como habíamos dicho, es un papel cuadriculado. El papel cuadriculado va a estar conformado prácticamente por 5 cuadraditos chicos que van a ser tanto hacia arriba y hacia abajo, que nos van a hacer un cuadrado grande, ¿no? Cada cuadrado chico que vamos a ver acá va a medir de manera vertical 1 milímetro, que nos va a dar igual a 0.1 milivoltios. Y de manera horizontal, cada uno de estos cuadrados chicos nos va a medir 0.04 segundos. Es así que cada cuadrado chiquito mide 0.04 segundos y cada 5 cuadrados nos va a dar 0.2 segundos. Esto es esencial, ¿no? Porque ustedes saben que muchos parámetros como la frecuencia cardíaca se van a dar en tiempo, en latidos sobre minuto, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario también conocer estas medidas básicas de lo que va a ser la lectura del electrocardiograma. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a fisiología cardíaca, ¿no? Vamos a recordar, o bueno, tal vez si es que hay alumnos de segundo año van a estar un poco más frescos acerca de este tema, ¿no? La contracción obedece a cambios eléctricos en la célula cardíaca, ¿no? A lo que va a ser la despolarización. Es así que como el estímulo cardíaco va a iniciar, ¿dónde? En nuestro marcapasos cardíaco, en nuestro marcapasos fisiológico, ¿no? Se va a generar a nivel del nodo sinusal. Esta energía se va a transmitir a través de las vías internodales, que sabemos que son 3, la anterior, la media y la posterior, y un haz que se va a la izquierda. ¿Quién me puede decir cómo se llama ese haz que se va hacia la aurícula izquierda? Haz de Bashman. Muy bien, Ítalo. No, yo les podría, si me pagaran por cada interno que me dice haz de His, ese Bachman, pues me volvería millonaria, ¿no? Todos conocen solamente a las de His, pocos conocen a las de Bachman, ¿no? Entonces, este haz se va hacia lo que va a ser la aurícula izquierda. Estos estímulos cardíacos van a llegar a lo que va a ser el nodo auriculoventricular, y de ahí van a pasar esta energía hacia lo que va a ser los ventrículos a través del haz de His, que se va a dividir en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que a su vez se divide en dos ramas. La rama izquierda, ¿en qué ramas se divide? Voluntarios. ¿En qué fascículos se divide? Perdón.
Bueno, tenemos un fascículo antero superior y un póstero inferior, si bien recuerdan de anatomía, ¿no? Estos finalmente van a llevarnos a lo que van a ser las fibras de Purkinje y que van a estar en contacto estrecho con lo que van a ser las células miocárdicas. Siguiente. Es así que cada uno de estos pasos por los cuales atraviesa esta energía nos van a denotar alguna onda, algún segmento, alguna parte de lo que va a ser nuestro electrocardiograma, ¿no? Entonces, todo lo que va a ser la despolarización auricular, como vemos en el gráfico, nos va a representar principalmente por ejemplo, la despolarización de las aurículas, lo que va a ser la onda P y ese viaje que va a tener del nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular va a estar representado por lo que va a ser nuestro segmento PR. Posteriormente, cuando ya estamos iniciando lo que va a ser la despolarización ventricular o la contracción ventricular, si quieren así decirlo, es que se nos va a generar nuestro complejo QRS. Posteriormente vamos a tener nuestro segmento ST y nuevamente la repolarización que se podría decir que se va a representar con la onda T. ¿Alguien me puede decir, esta onda T representa la repolarización auricular o ventricular? Repolarización ventricular. Ventricular, muy bien. ¿Por qué? ¿Dónde está la repolarización auricular? En el complejo QRS, pero como que no se mira. No se ve porque está enmascarado por el QRS. Muy bien, Guido. Entonces, prácticamente todo lo que hemos visto fisiológicamente en cómo funciona el corazón está de igual manera representado en el electrocardiograma, como podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? Con la onda P como la despolarización auricular, el complejo QRS como la activación de los ventrículos y nuevamente nuestra onda T o la recuperación prácticamente de estos ventrículos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, los valores normales en el electrocardiograma, como les decía, para poder leer y entender un electrocardiograma patológico, lo primero que necesitamos saber es leer un electrocardiograma normal, conocer los valores normales de un electro para que nosotros podamos ver qué es anormal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tanto medidas, tanto de tiempo, como les había dicho, todo lo que vemos horizontalmente en el papel del electrocardiograma representa tiempo y todo lo que veamos verticalmente nos va a representar energía o voltaje, ¿no? Es así que decimos que la onda P, que ya habíamos dicho que representa la despolarización auricular, nos va a medir hasta 0.11 segundos normalmente, aunque estos valores cambian de literatura a literatura, ¿no? No son valores fijos, pero nos varían por un milisegundo, ¿no? Entonces, en algunos libros me van a ver que la onda P pues nos dicen que mide hasta 0.12, ¿no? Pero con fines didácticos, para que nos acordemos y diferenciemos los valores, le vamos a poner 0.11 segundos. Ya el complejo QRS nos mide de 0.8 hasta 0.10 o 0.12 segundos máximo. Ya, y igual en el voltaje podemos ver que el complejo QRS nos mide 3.5 milivoltios. O sea, ¿qué quiere decir eso? 35 cuadraditos chiquititos hasta arriba prácticamente, ¿ya? Ahora, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia entre intervalo y segmento? ¿Cómo vamos a diferenciar un intervalo de un segmento? El intervalo abarca toma las ondas y el segmento no toma las ondas. Muy bien, Ítalo. Ya, lo que quiere decir el intervalo es el espacio de tiempo prácticamente que va a producirse entre el inicio, ojo, de una onda y el inicio de otra. O sea, ¿qué quiere decir? Que el intervalo siempre va a contener una onda, a diferencia del segmento que nos indica que es el tiempo, el espacio que sucede entre el fin de una onda y el inicio de otra. Es así que el segmento no va a contener ondas, o sea, va a ser una línea isoeléctrica que va a conectar dos ondas, pero no va a contener ninguna. ¿Ya? El intervalo sí va a contener una. Es así
que vamos a ver los valores básicos. El intervalo PR nos mide siempre hasta 0.20 segundos, ¿no? Entonces, eso es lo más esencial. Acá tenemos el resto de los valores, tanto en voltaje de las otras ondas. Les voy diciendo lo que vamos a ir abarcando hoy día dentro de lo que vamos a ver, el electrocardiograma patológico, para no enredarlos. Pero esta imagen es bastante interesante. Yo les sugiero que le tomen ahí una captura porque les va a servir toda su vida. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo bien, doctora, se comprende. Todo bien, ¿no? Hasta acá es súper básico, ¿no? Creo que ya son cosas que ya habíamos visto todos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de vectores y eje cardíaco. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de vector? En física, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos en el colegio? ¿Qué nos decían que era vector? Tal vez los potenciales de acción, a lo que se refiere. Bueno, es hacia dónde se va la energía, ¿no? Es un segmento que prácticamente nos va a representar hacia dónde se está yendo la fuerza eléctrica del corazón, ¿no? Hacia dónde está discurriendo la energía, porque ustedes bien saben que nuestras células miocárdicas tienen la capacidad de transmitir energía, incluso tienen la capacidad de generar energía, ¿no? Son potenciales marcapasos. Cada una de nuestras células cardíacas son potenciales marcapasos, ¿no? Entonces, los vectores y el eje cardíaco principalmente refieren hacia dónde se está yendo la energía del corazón, y esto nos va a indicar más o menos cómo está uno en un corazón no enfermo, en un corazón normal, cómo está posicionado el corazón. Pero ya cuando entramos a lo que va a ser patología cardíaca, podemos ver diferentes casos, digamos, bloqueos, podemos llegar a ver infartos, solamente detectando un eje cardíaco normal, ¿no? ¿Quién me puede decir de cuánto a cuánto es el eje cardíaco normal? No hay voluntarios. Ya, el eje cardíaco normal se encuentra de menos 30 a 90, según la mayor parte de la literatura, ¿no? Pero actualmente se lo considera normal hasta 110 aproximadamente, ¿no? Podemos ver que el eje cardíaco, principalmente en pacientes longilíneos, flacos, delgados, la punta del corazón va a tender a desviarse un poquito hacia abajo, ¿no? Y en pacientes un poco más obesos, que tengan mucha presión intraabdominal, vamos a ver que el corazón, la puntita del corazón incluso tiende a subir un poquito por esta misma presión intraabdominal que hay. Siguiente, por favor. Entonces, todo lo que vemos ahí en ese gráfico en verde es donde está normalmente, hacia dónde se va normalmente el eje cardíaco normal. Ustedes saben que nosotros podemos sacar el eje con prácticamente cualquiera de las derivaciones, siempre y cuando éstas formen un ángulo de 90 grados. Es así que nosotros vamos a sacar el eje cardíaco, por ejemplo, cuando utilizamos ABF, ¿qué derivación nos va a formar 90 grados? Pues D1, como podemos ver ahí en esa imagen, D1 y ABF me forma un ángulo de 90 grados. Después, ABL ¿con qué derivación? Con D2, ¿no? Pucha, lamentablemente no tengo puntero para mostrarles en este momento, pero como pueden ver ahí la imagen de ABL con D2 también nos va a formar un ángulo de 90 grados. Y asimismo, D3 nos va a formar un ángulo de 90 grados con lo que va a ser ABR. Para esto, para sacar las derivaciones, prácticamente hay un mnemotécnico que dice, Flor tiene 3 maridos. Entonces, la F siempre ABF con D1, ABL con D2 y ABR con D3, ¿no? Entonces, tenemos como 1000 vectores cardíacos que nos van a indicar hacia dónde se va a ir la energía. Los más importantes son los de paredes libres y los del septo, que son los que están ahí graficados, con número 3
vienen a ser los de paredes libres, los del septo vienen a ser el que está ahí graficado con 1, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces, volvamos una más, porfis. Una más atrás. O bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Hay No, dudas doctor. acerca de lo que van a ser el eje cardíaco? Bueno, entonces prácticamente para sacar el eje cardíaco yo siempre les digo a los alumnos que grafiquen, ¿no? Agarren una hoja de papel y grafiquen. Todos los primeros electros que vayamos leyendo vayan graficando porque ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Cómo se puede sacar después presuntivamente, o sea, viendo únicamente las derivaciones ya lo van a poder sacar en su cabeza. Pero los primeros electros que ustedes vean, aprovechen, saquen una hojita y grafiquen, ¿ya? Siguiente. Entonces, bueno, hasta ahí hemos terminado prácticamente de abarcar todo lo que es electrocardiograma normal, ¿no? Ahora nos vamos a ver un poquito ya lo que van a ser las alteraciones, ¿no? Vamos a intentarlo hacer rápido y entendible, ¿no? O sea, una clase para que puedan tener estas nociones básicas, ¿no? Bueno, principalmente vamos a ver tanto las alteraciones de la onda P como el intervalo PR, ¿no? Las alteraciones del PR indican principalmente un retraso de la transmisión del impulso en algún punto de lo que va a ser la comunicación auriculoventricular, ¿no? Como habíamos visto anteriormente en fisiología, en algún momento donde se comunica la energía entre el nodo sinusal y llega al auriculoventricular, hasta ahí es donde vamos a abarcar en esta primera parte. Siguiente. Ya, vamos a empezar con lo que va a ser la hipertrofia derecha e izquierda. Siguiente. Ya. Bueno, dentro de lo que va a ser la hipertrofia auricular, podemos ver que en la onda P es donde vamos a encontrar la alteración. No podemos ver ahí en el gráfico A, es como nos indica principalmente cómo se ve la onda P en las derivaciones que normalmente buscamos para evaluarlas, ¿no? Que son D2 y B1. Entonces podemos ver esta curvatura prácticamente de la onda P que va a ser simétrica. Ahora hay que imaginarnos esa onda P y dividirla prácticamente a la mitad. ¿Ya? La mitad de esa onda va a corresponder a lo que va a ser la despolarización auricular derecha y la otra mitad va a corresponder a lo que va a ser la despolarización izquierda. Ya es por eso cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una hipertrofia auricular derecha, vamos a tener un aumento de lo que va a ser el voltaje en este momento, ¿no? Porque a mayor masa, mayor energía para despolarizar esa aurícula. Entonces, vamos a poder ver este incremento en lo que va a ser el voltaje al inicio de esta onda. Esto nos va a dar prácticamente este tipo de onda P que vemos en el gráfico B, que es una P pulmonar. O yo les digo, para que se acuerden, una P picuda, ¿no? Como podemos ver. Ahora, si tenemos nosotros alteración a lo que va a ser la aurícula izquierda y no así en la derecha, vamos a poder ver principalmente alteración en el tiempo, ya no tanto en el voltaje, sino como en el tiempo. ¿Por qué? Porque al momento de llegar la despolarización por la aurícula derecha se forma, y como la aurícula derecha estamos pensando de que está normal en este momento, la aurícula derecha va a llevar normalmente la energía, pero al momento de llegar a la aurícula izquierda, que está hipertrofiada, pues le va a llevar más tiempo despolarizar esta aurícula. Entonces, por eso es que se nos forma esta onda P mellada, ¿no? Esta onda P mitral, como de una mesita, ¿no? Que nos da así esa forma de M, ¿no? Es así que cuando nosotros tenemos una hipertrofia auricular derecha, pues vamos a tener alteraciones principalmente en el voltaje. Y cuando nosotros tengamos una hipertrofia auricular izquierda, vamos a tener alteración principalmente en el tiempo de duración de la onda P. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una
hipertrofia biarterial, o sea que ambas aurículas están alteradas, vamos a ver tanto esta alteración en el tiempo como en el voltaje. Vamos a ver ondas P más altas, vamos a ver ondas P más largas y que tengan esta característica principalmente de la melladura, ¿no? Que tenga esta forma de M, pero que también esté alterada nuestro voltaje normal. Siguiente. Bueno, ahora acá nos vamos a poner un poquito didácticos para ver si han entendido esta primera parte de hipertrofias auriculares, porque a mí me gusta no solamente hablar en las clases, me encanta preguntar y me encanta que me entiendan o que me pregunten. Entonces, ¿les parece si vamos por lista? Las A siempre mueren primero, ¿no? Alejandra Dayana, ¿qué alteración podemos ver en este electrocardiograma? No responde Alejandra. A ver, Alex M. Bueno, los que se conectan y dejan el teléfono al lado se han conectado solamente por cumplir. Pero bueno, a ver, entonces voluntarios. Tal vez una hipertrofia auricular derecha. ¿Por qué, Franklin? Puede ser por las ondas P que están, por el voltaje, ¿no? Que está elevado. El voltaje está elevado. Exactamente, Franklin. Siguiente. Es un crecimiento auricular derecho. Siguiente diapositiva. Muy bien, Franklin. Muchas gracias. Ahora, ¿quién me puede decir qué alteraciones podemos ver en este electrocardiograma? Otro voluntario. Viendo la onda P nada más. Y habíamos dicho que la onda P siempre va a estudiar en lo que va a ser D2 y B1, ¿no ve? Se ve una onda mediada, ¿sí? Podemos ver nuestra onda P mellada. Muy bien, Franklin, ¿no? Entonces vemos que es un crecimiento siguiente, por favor. Es un crecimiento auricular izquierdo. Siguiente. Y acá podemos ver una alteración, es una hipertrofia biarterial, donde tanto tenemos alteración, tanto en el voltaje como en el tiempo. Si pueden ver, a nivel de D2 se puede ver también una onda gruesita, pero a la vez una P bastante prominente o bastante alta en lo que va a ser voltaje, ¿no? Entonces eso es importante, nos acordemos que siempre que tengamos un crecimiento auricular únicamente derecho, se va a ver alteraciones en el voltaje. Cuando sea únicamente izquierdo, vamos a tener alteraciones en el tiempo, y cuando sea de ambas, vamos a tener alteraciones tanto en el voltaje como en el tiempo de la onda P. Siguiente. Una más. Ya. Ahora vamos a ver principalmente las alteraciones más frecuentes en lo que va a ser el intervalo PR. Habíamos dicho que un intervalo PR es normal hasta 0.20 segundos. O sea, el tiempo que discurre entre que se activa mi nodo sinusal hasta que se activa mi nodo auriculoventricular no tienen que pasar más de 0.20 segundos. Ya es así que una de las principales alteraciones que vamos a tener a este nivel son los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Y un bloqueo es tal cual, ¿no? O sea, si yo voy ahora en ese momento y bloqueo la esquina de la casa de Franklin y Franklin tiene que llegar a las 7 de la mañana a su teórica, no va a llegar a las 7 de la mañana, se va a retrasar, va a llegar 8, 8 y cuarto. ¿Por qué? Porque yo estoy bloqueando su ida a la universidad, ¿no? Pero Franklin, como es un alumno estudioso, va a agarrar y va a buscarse otra ruta para poder llegar. Y si bien va a llegar tarde. Es lo mismo que sucede en los bloqueos auriculoventriculares. Es así que denominamos al bloqueo auriculoventricular de primer grado aquel en el que podemos vislumbrar prácticamente un PR aumentado a más de 0.20 segundos. Pero ¿con qué condición? Que toda onda P, o sea, que toda despolarización auricular me lleve a una despolarización ventricular. O sea, que cada onda P va a tener su complejo
QRS. Esta es la condición para que sea un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Ahora vemos los siguiente, por favor. Ahí es donde vemos prácticamente la imagen del tipo de electrocardiograma que van a tener estos pacientes, ¿no? Un PR aumentado. Entonces, habíamos dicho que 0.20 es un cuadrado grande, ¿no ve? Son 5 cuadraditos chiquitos. Entonces, siempre que ustedes vean más de un cuadrado entre nuestra onda T y nuestro inicio, prácticamente, bueno, entre nuestra onda P, perdón, y el inicio del complejo QRS, pues ya notamos que hay algo extraño, que hay algo que está mal, ¿no? Entonces, posterior a esto vamos a tener nuestros bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Estos se van a dividir en un MOVITS 1 y un MOVITS 2. El MOVITS 1, siguiente, por favor, me lo pones. Uno más, eso. El MOVITS 1 es un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduzca. Entonces, nuestro primer PR puede medir, por así decirlo, 0.8 segundos. El siguiente va a medir, el primero va a medir 0.6 segundos, el siguiente 0.8 segundos, el siguiente va a medir no un segundo, pero ya, un segundo, hasta que vemos esa onda P que no me va a producir un complejo QRS. Pueden ver justo donde está en la flecha rojita, va a haber una onda P que no va a generar QRS y va a volver a despolarizarse nuevamente la aurícula. Es así que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, va a ser un alargamiento progresivo hasta que la onda P no conduzca a un QRS. Siguiente. El MOVITS 2, por su parte, es un alargamiento constante, igual del PR, pero con ondas P que no conducen. Se parece bastante al bloqueo auriculoventricular de primer grado. La única diferencia es que en el primer grado habíamos dicho que la condición era que cada onda P conduzca a su complejo QRS. A su diferencia, el MOVITS 2 puede tener ondas P que no lleguen a conducir un complejo QRS. O sea, es un alargamiento constante, pero con ondas P que no llegan a generar esa despolarización ventricular. Siguiente. Finalmente, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en este caso ya vemos que las aurículas y los ventrículos van a conducir independientemente, o sea que todo el mundo hace lo que se les da la gana acá. La aurícula puede latir 3 o 4 veces y posteriormente el ventrículo va a latir igual a su ritmo, 2 o 3 veces, o sea, son independientes tanto aurículas como ventrículos. Siguiente. Bueno, hasta ahí bloqueos auriculoventriculares e hipertrofias auriculares, ¿se entendió? Ahí veo que van poniendo unos deditos arriba algunos. Pero dudas, chicos. Nadie, supongo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que va a ser los crecimientos ventriculares, ¿no? A mayor masa, mayor energía. Eso es algo que quiero que se acuerden, ¿no? Siempre. Entonces, vamos a tener dos tipos de hipertrofias en el ventrículo, tanto derecha como izquierda, al igual que las aurículas, ¿no? Lo que tenemos que entender dentro del crecimiento ventricular es que nosotros vamos a tener dentro de las derivaciones, vamos a tener derivaciones que nos van a dar más hacia la cara derecha, o sea, hacia el ventrículo derecho, y algunas derivaciones que nos van a ver más el ventrículo izquierdo. Es así que vamos a tomar V1, V2 como derivaciones del ventrículo derecho y V5, V6 del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de derivaciones frontales únicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Dentro de lo que va a ser la hipertrofia ventricular derecha, lo primero que vamos a notar es una desviación del eje a la derecha. ¿Por qué el eje se desvía a la derecha? Les pregunto acá, muchachos, ¿por qué se irá la energía hacia la derecha?
Por lo que les dije hace un momentito, chicos, a mayor masa, mayor energía. Si yo tengo un ventrículo más grande, ese ventrículo va a requerir más energía para despolarizarse, ¿no? Es así que nuestro eje se va a desviar a la derecha. Vamos a tener principalmente lo que van a ser ondas R altas, en lo que van a ser las derivaciones precordiales derechas en B1, B2, y ondas S profundas en lo que van a ser derivaciones precordiales izquierdas en B5, B6. ¿Ya? Ahora lo que podemos ver al otro lado es nuestro efecto espejo prácticamente. Todo lo que sucede al lado derecho se va a invertir hacia lo que va a ser al lado izquierdo. Cuando nosotros tenemos una hipertrofia ventricular izquierda, vamos a tener desviación del eje a la izquierda para empezar, mayor voltaje de la onda aérea, o sea, ondas Rs altas, en lo que van a ser derivaciones B5, B6, y ondas S profundas en lo que van a ser derivaciones precordiales B1, B2. Siguiente. Uno más, eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, acá tenemos prácticamente algunos criterios, ¿no? Podemos ver, en algunos casos pueden haber unos ejes normales raros, pero sí pueden presentarse ejes normales, pero normalmente van a estar desviados a la izquierda. Vamos a tener R alta en lo que va a ser B5, B6, S profunda en B1, B2, vamos a tener aumento, puede que tengamos aumento del QRS, ¿no? Podemos tener incluso algunas imágenes de descenso del ST y una onda T negativa en lo que van a ser derivaciones laterales. Podemos tener ondas P anchas o predominantemente negativas en lo que van a ser B1, ¿no? Nuestros principales criterios, pero son esos, ¿no? Eje desviado hacia el lado de donde va a ser la hipertrofia, tanto derecha como izquierda. Vamos a tener ondas Rs altas al lado positivo, o sea, hacia el lado donde va a estar la hipertrofia, y en sus opuestos vamos a tener Ss profundas, ¿no? Esa es la imagen de espejo que vamos a poder ver. Siguiente, por favor. ¿No? Dentro de lo que va a ser la hipertrofia ventricular izquierda específicamente, vamos a tener algunos criterios, ¿no? Estos son los criterios para hacer la clasificación de lo que va a ser la hipertrofia ventricular izquierda. La que más utilizamos clínicamente va a ser el índice Sokolov-Lyon, que es el primero ahí en el gráfico, que es prácticamente hacer la suma, ¿no? De las ondas S en B1, B2, siempre elegimos el que está más alta, más la R en B5, B6. Y si esta me va a dar más de 35, es que ya estamos ante un caso de hipertrofia ventricular. Ya tenemos estos otros índices, el índice de Lewis, el voltaje de Cornwell, que igual se utilizan, ¿no? Pero bueno, el que más utilizamos clínicamente es el índice de Sokolov-Lyon, ¿no? Que se los presentamos ahí. Siguiente. Ahora, para la hipertrofia ventricular derecha, como habíamos dicho, vamos a tener una desviación del eje a la derecha, una R alta en lo que va a ser B1, B2, una S profunda en B5, B6, aumento del QRS, o incluso en algunos casos vamos a tener una imagen de lo que va a ser un bloqueo completo de rama derecha, que vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Ahora, en este caso, cuando hablamos de hipertrofias ventriculares derechas, podemos utilizar algo similar a lo que va a ser el índice de Sokolov-Lyon. Obviamente el índice de Sokolov-Lyon ya está delimitado porque tiene sus valores exactos, ¿no? Pero si nosotros hacemos la suma de lo que van a ser las Rs en B1, B2 y la suma de lo que van a ser las S en B5, B6, como les dije, siempre contamos las más altas, las que se vean más grandes, y si esto me va a dar un valor mayor a 11, en este caso no a 35, a 11, nosotros ya estamos ante una hipertrofia ventricular derecha. Siguiente, por favor. Hasta ahí, hipertrofias. ¿Alguna duda? Una pregunta. ¿Alguna El duda? Lewis igual es usado en este caso igual. Claro, igual. Volvemos atrás, por favor. Son diferentes índices en realidad, Franklin. Yo soy más apegada al Sokolov-Lyon porque es más fácil de sacar, ¿no? Pero tú puedes utilizar cualquiera de esos otros índices, ¿no? Puedes, como les dije, tenemos el voltaje de Cornwell, tenemos Lewis, hay 1000 otros índices, ¿no?
pero el que me parece más sencillo y didáctico es el de Sokolov-Lyon, pero puedes sacar con cualquier otro. ¿Alguna otra duda? Y una pregunta, en la hipertrofia ventricular derecha, Ujú. cuando está desviado, ¿se toma en cuenta desde los grados más 90 hasta 180 o es desde 110 hasta 180? No te entendí la pregunta. Para ¿Estás sacar hablando de bloqueos? sí, Ah, ya. Ahora es mismo vamos a entrar recién a bloqueos, Franklin. Ahorita solamente hemos hecho hipertrofias. Ahora mismo vamos a entrar a bloqueos. ¿No? Los bloqueos podemos ver mayor alteración también de lo que van a ser las desviaciones del eje, que creo que es hacia donde se está yendo tu pregunta. es que como son criterios para hacer que si es una hipertrofia eh, que está desviada a la derecha, entonces ahí se tomaría de más 90 hasta 180 o es de mayor a 110 hasta 80, hasta 180. Cuando tenemos un bloqueo, cuando tenemos una hipertrofia, no, incluso en casos normales pueden haber pacientes que tengan ejes hasta de 110, como les había comentado, pacientes longilíneos, delgados, la punta del corazón tiende a caer, ¿no? Entonces tú puedes estar diagnosticando una desviación del eje cuando un paciente únicamente es longilíneo o no tenga ninguna alteración necesariamente del eje, ninguna alteración cardíaca principalmente, ¿no? Pero dentro de lo que van a ser las hipertrofias como tal, izquierdas o derechas, nos pueden dar, principalmente el lado derecho, nos puede dar una imagen que no va a ser, ¿cómo decir? No va a ser tal vez real, pero que nos va a simular un patrón de bloqueo completo de rama derecha. Por ejemplo, la hipertrofia ventricular muchas veces puede asemejarse a ese patrón que vamos a ver ahora, ¿no? Que lo vamos a ver que es prácticamente, nos decían a nosotros en mi época, cuando estudiábamos, unas orejitas de conejo, ¿no? Entonces, ese patrón se puede dar, nos puede aparecer únicamente teniendo una hipertrofia ventricular derecha. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que nada más. Ahora sí vamos a pasar un poquito a lo que van a ser los bloqueos de rama, ¿no? Dentro de lo que va a ser también los bloqueos de rama vamos a tener esta misma imagen en espejo, ¿no? Todo lo que sucede al lado derecho va a ser de una forma y al lado izquierdo va a ser prácticamente lo contrario, ¿no? Como un efecto espejo prácticamente. Por eso yo les pongo ahí el espejo para que me entiendan. Yo les enseño un poquito el tema de bloqueos de rama con dos, ¿cómo decirles? Con dos nombres, ¿no? El Monroe y el William. Monroe, ¿por qué? A ver, siguiente, por favor. Uno más. Monroe, principalmente dentro de lo que van a ser los bloqueos de rama, vamos a ver un patrón de RSR', así es como se dice y así es como se escribe, como lo vemos ahí abajo, con esa apóstrofe arriba, es como nosotros denominamos las Rs primas, las Rs que derivan de prácticamente un desvío de esta energía, ¿no? Entonces, en B1 vamos a tener esta morfología de una M o RSR', R, que significa right en inglés, y siguiente, por favor. Uno más. Y lo que vamos a ver en B5, B6 es prácticamente nuestra imagen en espejo, ¿no? Es la representación negativa, se podría decir, de lo que va a suceder en el ventrículo derecho, se va a poder ver en lo que van a ser las derivaciones izquierdas. Esto es representadas como heces empastadas, ¿no? Heces con un dientecito, principalmente en lo que van a ser las derivaciones izquierdas en B5, B6. Ahora lo contrario va a suceder al lado izquierdo. Siguiente, por favor.
En lo que van a ser los bloqueos de rama izquierda, vamos a tener una B1, B2, perdón, en B1, B2 vamos a tener una S profunda, una S bastante larga hacia prácticamente lo negativo. L nos va a hacer recuerdo de left. Siguiente, por favor. Y uno más. Y vamos a tener este patrón en B5, B6 de eres anchas con muescas, que no siempre nos van a figurar estas orejitas de conejo, pero en muchas ocasiones va a aparecer también una M, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a ver estos bloqueos de rama? Principalmente tenemos que ver de cumplir algunos criterios. El criterio principal va a ser una alteración en lo que va a ser el valor de tiempo del QRS. El QRS tiene que ser mayor a 0.12 segundos, ¿no? Y dependiendo al lado del bloqueo, puede ser que esté desviado a la derecha, si es que el bloqueo de rama es hacia la derecha, o puede ser a la izquierda, si es que, siguiente, por favor. Es súper didáctica esta presentación, es por eso que tengo que decir varias veces siguiente, ¿no? Es así que ahí podemos ver un ejemplo prácticamente de lo que va a ser un bloqueo completo de rama derecha. Tenemos un QRS ensanchado mayor a 0.12 segundos y ese patrón que podemos observar en B1, B2, que es una R, o sea, tenemos un ascenso hacia arriba, un pequeño descenso como si fuera una S y una R', una nueva despolarización prácticamente. Y es eso principalmente, porque cuando nosotros tenemos un bloqueo, yo bloqueo una de las ramas, pero la energía que está atravesando a través de la rama que no está bloqueada, pues va a llegar a lo que va a ser el miocardio y va a traspasar la energía hasta el otro lado. Es por eso que nosotros tenemos esa segunda onda prácticamente, que es cuando llega la energía desde el otro ventrículo que no está bloqueado, ¿no? Por esta misma capacidad que tienen las células de transmitir la energía. Es por eso que vemos este patrón de RS, R', y la R' es esa nueva llegada de energía que están mandando las células miocárdicas del lado que no está bloqueado al lado que está bloqueado para poder generar esa despolarización normal, ¿no? Entonces ahí podemos ver en B1, B2 ese patrón de RS, R' o orejitas de conejo, como decían en mi época. Y ahora quiero que observen B5, B6. Ven cómo tiene nuestra onda S, ese dientecito, esa muesca prácticamente que parece una W. Es esa a la que me refiero cuando yo les digo estos mnemotécnicos, ¿no? Para que ustedes se acuerden de Monroe y William. Monroe, bloqueos completos de rama derecha, right, de derecha, y William, siguiente, por favor. Nos va a aparecer uno más. Ahí está. Nos va a aparecer lo que va a ser el ejemplo prácticamente de un bloqueo completo de rama izquierda, donde podemos ver una S profunda. Una S profunda, casi tenemos que tener un poco más de creatividad con el tema del mnemotécnico, ¿no? Una S profunda que nos va a determinar prácticamente esta W, la L de left, y ahora sí quiero que me presten atención un poquito a lo que va a ser B5, B6, donde van a tener esta onda con muescas, ¿no? Una onda R que va a tener como una nueva onda de repolarización. Obviamente con el lado derecho es donde se ve bastante bien el mnemotécnico, al lado izquierdo, por fines didácticos prácticamente se voltean, ¿cómo se llama? El tema de las letras. Es más evidente en el lado derecho, pero con el lado izquierdo, con un poco de imaginación, también nos sirve el mnemotécnico, ¿no? Así que para cualquiera de los bloqueos, cuando nosotros hablamos de bloqueos de rama completos, pues tiene que tener un QRS mayor a 0.12 segundos, ¿no? Siguiente. Ya, hasta aquí, ¿hay alguna duda en lo que es bloqueo completo de rama derecha o izquierda? Gerald Mateo Bellot. No, doctora, todo claro. Bueno, a mí me gusta mucho explicarles a veces así con mnemotécnicos, con jueguitos, con imágenes, ¿no?
porque como les digo, si no conocemos prácticamente lo que es un electro normal, es difícil ver un electrocardiograma patológico. No, ahora los bloqueos fasciculares es un poquito más complejo de entender, porque en este caso, como se bloquea, solamente tenemos dos fascículos, ¿no? Al lado izquierdo tenemos un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior al lado izquierdo, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a tener alteraciones en el tiempo, porque la energía puede llegar por cualquiera de los dos fascículos y va a ser más rápido al transmitir la energía al resto del miocardio, ¿no? Pero vamos a poder ver algunas alteraciones o algunos criterios prácticamente que se van a ir cumpliendo en los bloqueos fasciculares. Entonces, cuando nosotros hablamos de un hemibloqueo antero-superior o un hemibloqueo anterior-izquierdo, vamos a poder ver que el eje medio del QRS va a variar bastante porque la energía que va a ir llegando, por ejemplo, no tengo puntero, pero si me siguen atentamente, en la primera imagen tenemos un corazón donde podemos ver que hay un bloqueo, o sea, la parte que está pintada de negro, ese vendría a ser nuestro fascículo antero superior, y el de acá abajo viene a ser el póstero inferior, el que está bajando prácticamente y rodeando el ventrículo izquierdo es nuestro fascículo póstero inferior. Cuando el antero superior está bloqueado, ¿qué quiere decir? Que no está transmitiendo energía, ¿ya? Que la parte de arriba que le tocaría inervar ese fascículo no está recibiendo energía por parte de él, pero que el fascículo posterior inferior, ese que está amarillito abajo, sí va a enviar la energía, ¿no? Es así que como por acá arriba no llega la energía, toda esa energía se va a ir por este fascículo posterior inferior, ¿ya? Y al percatarse de esto, pues el mismo miocardio va a intentar enviar nuestras mismas células miocárdicas van a intentar mandar más energía hacia dónde, hacia la parte del corazón que no se está inervando. Es por eso que vamos a tener lo que van a ser las desviaciones extremas. Las desviaciones extremas quieren decir desviaciones que van a estar muy por superior a lo que puede ser una desviación normal del eje. No, es por en un hemibloqueo anterior izquierdo, vamos a tener como criterio un eje desviado hacia la izquierda prácticamente entre menos 45 y menos 90 grados. Vamos a tener un patrón Q chiquita, o sea, una deflexión negativa pequeña, seguida de una deflexión R alta, por eso la Q está en minúsculas y la R en mayúsculas, una R alta, en lo que va a ser la derivación ABL. Vamos a tener una duración del QRS menor a 0.12 segundos, o sea, un QRS normal. No va a haber alteraciones en el tiempo, ¿no? Eso principalmente, y vamos a tener lo que va a ser un tiempo de pico de la onda R en ABL mayor a 45 milisegundos. Los tres primeros criterios son los más importantes, son los que más vamos a nosotros ver clínicamente al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, nuestro eje desviado a la izquierda, un patrón de Q chiquita, R alta, en lo que va a ser nuestra derivación ABL y una duración del QRS normal. Ahora lo contrario va a suceder con el hemibloqueo posterior izquierdo. Ahora nos vamos a ir a la imagen de abajo. Quisiera que me presten todos atención a la imagen de abajo, ¿no? Cuando el bloqueo fascicular va a ser en el fascículo de abajo, pues la energía está cursando normalmente por el fascículo antero superior, o sea, la energía sí está llegando a través de ese fascículo de arriba, pero la parte de abajo del corazón no se está despolarizando adecuadamente. Entonces, como tienen esta capacidad nuestras células de transmitir energía, ¿qué va a suceder? La energía va a llegar por ambos lados, desde arriba, desde la parte que está inervada por nuestro fascículo antero superior, o incluso desde el ventrículo derecho se va a transmitir esta energía hasta esa parte del corazón, lo que nos va a llevar a un eje derivado a la extrema derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Un eje desviado a más de 90 hasta llegar hasta 180 grados. ¿Ya? Vamos a tener un patrón R chiquita, S grande, que si se dan cuenta es lo contrario que habíamos
visto en el hemibloqueo anterior izquierdo, en lo que va a ser ABL y un patrón Q chiquita R grande, en lo que va a ser las derivaciones de 3 y ABF. Y como habíamos dicho, siempre en tanto el hemibloqueo anterior izquierdo y el posterior izquierdo, en el antero superior y el posterior inferior, ambos van a tener duraciones del QRS normales, ¿no? Entonces, para ver un bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda, vamos a ver alteraciones en el QRS. Cuando vemos nosotros bloqueos fasciculares, vamos a ver principalmente alteraciones en el eje, ¿no? Cuando nosotros ya vemos, es por eso que nos dan al momento de leer el electrocardiograma, nosotros seguimos pasos, ¿no ve? Ritmo, frecuencia, eje, que es lo que siempre nos han enseñado. Entonces, ver si el ritmo es sinusal, si la frecuencia cardíaca está normal y posteriormente ver hacia dónde está el eje. Porque una vez que nosotros detectamos que el eje está desviado, es recién cuando nosotros nos vamos a dar cuenta o vamos a empezar a buscar este tipo de alteraciones. Porque si vemos que el eje está normal, pues un bloqueo fascicular lo podemos pasar por alto, ¿no? Pero como en los bloqueos fasciculares tenemos estas desviaciones extremas, son los que nos van a hacer notar. Por eso es tan importante seguir el orden de lectura en el electrocardiograma. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un ejemplo de lo que va a ser un hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Pueden prestar atención, no sé si se logra ver bien. Vamos a tener una duración del QRS normal. Vamos a poder ver ahí en ABL. Ven cómo tiene una pequeña deflexión negativa que es prácticamente imperceptible, seguido de una R alta, ¿no? Y el eje desviado, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí tenemos el hemibloqueo póstero inferior, donde el QRS sigue siendo normal, es un QRS estrecho. Tenemos lo que va a ser la desviación de la derecha y una morfología de R chiquita, S grande en ABL. Podemos ver cómo principalmente tenemos una pequeña proyección hacia arriba, o sea, hacia positivo en ABL, y posteriormente va a ser una S profunda en lo que va a ser ABL. Siguiente. Ya, hasta aquí. ¿Dudas? Doctora, disculpe, volviendo un poco atrás, hablaba de los bloqueos completos de rama derecha e izquierda. Sí. ¿Cómo se observarían los bloqueos parciales en el electro? O sea, ¿se verían? ¿Cómo los podríamos ver? Bueno, principalmente cuando yo hablo de, volvamos atrás, cuando yo hablo de bloqueos completos, principalmente, como les había dicho, vamos a ver alteración en el tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un patrón, como habíamos visto en RSR', pero que se mantiene un QRS menor a 0.12 segundos, pues ese puede ser un bloqueo, un bloqueo, ¿cómo se dice? Parcial, ¿no? O sea que no está totalmente bloqueada la rama. El QRS se mantiene, pero el patrón que habíamos visto de las orejitas de conejo, el patrón RSR', sí se va a ver. O sea, la morfología es parecida, pero el tiempo es normal, digamos. El tiempo es el que se mantiene igual, ¿no? Por eso habíamos dicho dentro de los criterios principales para un bloqueo completo de la rama es principalmente que el QRS sea mayor a 0.12 segundos, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a hacer discernir entre un bloqueo completo. Está bien, doctora, gracias. Siguiente, por favor. ¿Alguien más? ¿Dudas hasta ahí? Creo que ya nadie, ¿no? Vamos a hacer rapidito esta parte de arritmias porque creo que ya hemos reducido a la mitad, ya deben estar cansados. Entonces, tal vez para otro momento quedar un poco el tema de arritmias, pero lo vamos a hacer lo más rápido que podamos, ¿ya? Dentro de lo que van a ser las arritmias, vamos a tener la fibrilación auricular, que va a ser una de las patologías más comunes que tenemos acá en Bolivia, es lo que todos nosotros vamos a llegar a enfrentar a ver, vamos a tener pacientes con esta patología. Ya, la fibrilación auricular principalmente
va a tener ciertos criterios, ¿no? La fibrilación auricular es cuando la aurícula prácticamente manda señales, o sea, cuando prácticamente nuestro nodo sinusal no está funcionando adecuadamente, se van a producir focos de activación ectópica, ¿ya? Estos focos de activación ectópica no siempre van a llegar al umbral para despolarizar el ventrículo. Es así que es como si, no sé cómo decirles, es como si mandaran varios estímulos, pero que solamente uno o dos llegan a generar esa despolarización ventricular. Entonces, en la fibrilación auricular, ¿qué podemos ver? Principalmente ondas, intervalos, RR totalmente irregulares. O sea, si ustedes ven esa imagen, la distancia que tengo entre dos seres va a ser diferente en cada uno, o sea, no vamos a tener un patrón a seguir, ¿no? O sea, el RR va a ser irregular. Vamos a tener ausencia de ondas P, porque como habíamos dicho al inicio, el ritmo sinusal es cuando el estímulo sale del nodo sinusal, pero en este caso, como ese nodo sinusal por alguna razón no está funcionando adecuadamente, pues se van a generar estos focos ectópicos de excitación y el estímulo cardíaco se va a generar en niveles inferiores. No vamos a tener ausencia de las ondas P, pero pueden llegar a verse ondas pequeñas irregulares que se van a denominar ondas F minúsculas, que van a ser diferentes a las ondas del flúter, ¿no? Que son las F mayúsculas. Y los complejos de QRS de morfología similar, ¿no? Entonces, dentro de lo que va a ser la fibrilación auricular, vamos a tener la fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, de adecuada respuesta ventricular y de alta respuesta ventricular. ¿Quién me puede decir por qué se caracteriza eso? ¿Cómo yo puedo dividir uno de baja, adecuada y de alta respuesta ventricular? Es dependiendo, chicos, principalmente de la frecuencia cardíaca, ¿no? La fibrilación de adecuada respuesta ventricular, la fibrilación auricular de adecuada respuesta ventricular va a ser aquella que va a mantener frecuencias cardíacas entre 60 a 100. Las que van a ser por debajo de 60 van a ser de baja respuesta ventricular y las que sean por encima de 100 van a ser las de alta respuesta ventricular. Siguiente. A ver, volvamos atrás. Uno más. Quiero hacer un poco de énfasis en la fibrilación. Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto criterios electrocardiográficos de fibrilación auricular, pues, ¿qué vamos a decir? Primero, ausencia de onda P, intervalos RR irregulares y presencia de ondas F minúsculas. Esos son nuestros tres principales criterios para lo que va a ser la fibrilación auricular. Ahora, como saben, la fibrilación auricular se puede dividir en baja, adecuada o alta respuesta ventricular o según su presentación. Puede ser paroxística, puede ser persistente o puede ser permanente, depende cuánto dura esa fibrilación auricular. Si va a estar todo el tiempo, va a ser permanente. Si se va a ocasionar en algunos momentos, va a ser paroxística, pero si va a presentarse de una manera sostenida, seguida de ritmos sinusales, va a ser permanente, ¿no? Siguiente, por favor. El flúter o aleteo auricular se va a denominar este ritmo rítmico, o sea, como dicen, el flúter es la arritmia más ritmogénica, ¿no? Con frecuencias cardíacas en torno a 150, 100 latidos por minuto. Vamos a poder ver ausencia de ondas P y lo que va a ser la presencia de ondas F mayúsculas o estas ondas F en dientes de sierra o dientes de tiburón que podemos ver ahí abajo, que son principalmente estas pequeñas despolarizaciones, estos pequeños envíos de energía que va a tener nuestros focos de automaticidad, ¿no? Antes había un término que se llamaba fibrinoflúter, ¿no? Actualmente se ha visto que ya no están, ya se los conoce como entidades separadas, ya no existe o es fibrilación o es flúter, ¿ya? Entonces, eso, principalmente vamos a tener complejos QRS similares al electrocardiograma normal, salvo a lo que va a ser alguna aberrancia, por ejemplo, alguna extrasístole que nos va a poder
que vamos a poder ver ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Las taquicardias supraventriculares van a ser trastornos del ritmo cardíaco en los que el defecto se va a encontrar principalmente por encima de las de His, ¿no? Podemos ver estos complejos delgados, ¿no? Frecuencias persistentes donde vamos a tener principalmente por el tipo de frecuencia no vamos a poder observar bien lo que va a ser la onda P. Siguiente, por favor. Vamos a ver que para cumplir esta denominación de taquicardia supraventricular vamos a tener una taquicardia regular de un QRS estrecho, delgado, bonito, con frecuencias cardíacas entre 120 y hasta 250 latidos por minuto. Siguiente. Como les dije, ausencia de ondas P, pero que en realidad están cubiertas prácticamente por ¿cómo se llama? Por lo rápido que va a ir latiendo el corazón, ¿no? Siguiente. Y vamos a tener lo que van a ser imágenes falsas de R' en lo que va a ser B1 o de falsas ondas S en lo que van a ser derivaciones inferiores. Siguiente. La taquicardia ventricular, pues, ¿cuáles son los criterios para una taquicardia ventricular? Principalmente no hay onda P. Ya vamos a tener complejos anchos, bastante, ¿cómo decirles? En algunos casos hasta irregulares, ¿no? Que van a tener frecuencias entre 100 a 250. En este caso solamente podemos ver esa imagen del complejo RS prácticamente, que ya no tenemos ni presencia de onda P, no tenemos segmento Pérez, como unas pataditas prácticamente que está dando el ventrículo. Este es un ritmo de paro, chicos, ¿no? Entonces, es un ritmo en el cual ya hay que iniciar una reanimación, ¿no? ¿Cómo se ven los participantes de esto? ¿Perdón? Errores. No se escucha bien, Alex. Nada que ver. Yo con los smoking. Todos los órganos tienen una estructura bueno, análoga. creo que está en una llamada telefónica o algo, Alex. No sé si pueden apagar el micrófono. Los órganos Bueno, entonces estos son nuestros criterios para una taquicardia ventricular. Siguiente, por favor. La torsada de Points. La torsada de Points es un tipo de taquicardia ventricular, pero a diferencia de lo que habíamos visto en la taquicardia ventricular, esta va a ser polimórfica. Y le dicen torsada de Points porque nos da la imagen de esta cinta torcida, como la imagen roja que vemos ahí arriba, que es como una cinta que la vamos doblando, ¿no? Entonces es una taquicardia ventricular polimórfica que van variando la morfología entre QRS y QRS, ¿no? La amplitud del QRS que parecen girar en torno de lo que va a ser la línea isoeléctrica principalmente. Siguiente. La fibrilación ventricular es un ritmo caótico, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, no sabemos qué es qué, ¿no? No sabemos si hay onda P, si hay QRS, es otro ritmo de paro. Siguiente. Ya. Entonces, yo creo que hasta acá lo vamos a hacer. Ahora, de acá en adelante, no sé, yo creo que coordinarán nuevamente para ver si quieren ver otras alteraciones que podemos ver principalmente en el Holter. Estas son las arritmias principales que podemos ver en un electrocardiograma básico, ¿no? Como les digo, esta presentación la podemos continuar en algún otro momento. Yo creo que hasta acá, 10:30 de la noche, podríamos terminar esto que es electrocardiograma básico. No sé si doctora, hay dudas, preguntas hasta el momento. Creo que los chicos quedaron claros, doctora. Más bien agradecerle por tu tiempo. Muchas gracias por darnos este curso tan importante. Agradecer también a todos los chicos que se han dado el tiempo de asistir, de permanecer hasta este tiempo y tomar un poquito de su domingo para aprender un poco más del electrocardiograma. Muchas gracias, doctora, por este tiempo. No, ustedes, muchachos, por organizar este grupo.
Y bueno, cuando quieran, todos están invitados al Hospital del Norte. Pueden darles mi número a los chicos para que puedan tal vez hacer algún curso ahí un poco más práctico, ir a leer electros, porque viendo en realidad es como se aprende, ¿no? Entonces, las puertas totalmente abiertas y para lo que ustedes deseen a su disposición. Mil gracias, doctora. Vamos ¿Ya? a intentar todo eso para poder hacer un curso un poquito más práctico, tal vez. Pero la verdad, increíble el curso. Muchas gracias, doctora, otra vez repetir. Con todo gusto, Mauricio. Mil gracias por la invitación. Bien, chicos, hasta aquí habría llegado la nos viene una elección para el consejo de carrera, siempre apoyando a este tipo de médicos, este tipo de actividades. Y para el resto, también muchas gracias por la atención. Gracias, chicos, por la parte y que tengan una gran semana. El siguiente Igualmente. informe sería